Dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuánto de arruinados estáis después de los banners de Durin, de Venti, de Xilonen y de Varesa que aún no han llegado, pero que sé que muchos estáis esperando a sacar constelaciones de Xilonen o a sacar constelaciones de Varesa o a sacar a los personajes que Varesa ha mejorado muchísimo con Durin. Damas y caballeros, bienvenidos a el siguiente punto de arruinar migajeros de Genshin Impact, que son los banners de la 6.3. En muchas ocasiones os he comentado que los banners que suelen filtrarse con la versión, siempre hago el disclaimer, como lo voy a hacer ahora mismo, de pueden no ser fiables, tranquilos, pero esta vez os voy a decir lo contrario. Son extremadamente fiables por dos motivos muy importantes. Motivo número 1. En la conflagración, en el teatro y en el abismo hay 27 millones de bufos a electrocargado lunar. Así que una de las variantes de estos banners que puede llegar es Inefa. Número 2. Siempre que ha llegado una skin de un personaje, 5 estrellas, normalmente ese personaje ha venido en el banner. Adivinen de qué 5 estrellas llega la skin en la 6.3. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de disfrutar el vídeo del canal. Quiero aprovechar para mandar un gran agradecimiento a los editores porque cada día el equipo es más grande y hay un montón de gente. Hasta el punto de que, os va a sonar raro, pero ni yo conozco a todo el mundo que trabaja en mi equipo del canal porque los editores principales se encargan luego de buscar a otra gente en la que delegan, y aquí quiero mandar un saludo a esa otra gente que también me está ayudando y que por A o por B yo ya no sé cuántos hay en mi equipo porque ellos ya se gestionan independientemente, y quiero que en este vídeo vosotros le mandéis un agradecimiento a los editores porque hacen un trabajo increíble. O sea, yo a veces ya últimamente repaso los vídeos para ver si están bien editados y demás y no tengo ni que repasarlos. Los veo y digo, no tengo tiempo para ver el vídeo entero, pero me gustaría quedarme viéndolo. Es increíble. Así que un saludo y quiero aprovechar este espacio y este vídeo para agradecer a los editores. Señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, como digo siempre, dejar vuestros puntitos del hype, apoyar el canal y apoyar también a los editores. Gracias por todo ello. Bienvenidos e invitados a los streams. Aunque ya se acabó el extensible y os adelanto que voy a hacer aproximadamente 1 o 2 streams por semana, así que iré avisando siempre y pendientes que los poquitos días que haga stream me encantaría veros siempre. Que aprovechéis si estáis comiendo, sea lo que estéis haciendo, y vamos con los banners de la 6.3. Pues señores, viene Columbina, qué listo es el señor de la pantalla, un aplauso. De todos sabemos que viene Columbina. Viene Zibai, que es como el gran Ibai, pero con Z. ¿Va a hacer una velada esta señora? Pues seguramente no. Es el famoso caballo Adeptus, que básicamente es un carry geo, y ahora hablo de ella en profundidad. Y ya he subido el kit de Zibai para quien quiera saber qué es lo que hace, está por aquí. Y luego los personajes que vienen son la más turbina, que la llamamos así de broma en la comunidad. Y bueno, hay mucha gente fuera de mi comunidad ya la llama así. Y el señor de la skin, Newvillet. Técnicamente ya está confirmado que en la 6.3 vienen 2 skins de Newvillet y de Xiongyu. ¿Queréis enteraros siempre los primeros de cada cosa que sale? Entrar en la web del canal, a gamesandchill.com, que está aquí abajo en la descripción. Gracias, porque expliqué el otro día en un vídeo que habéis tumbado los servidores y he comprado unos servidores más grandes. Gracias. Y de estos vais a enterar según cada noticia que salga, y además hay un apartado de leaks donde aparece, pues esto es más fiable y esto es menos. Columbina es más pool, os va a quitar todas las protogemas. Columbina es un sub DPS perfecto para los equipos de Flints, Nefer y Zibai en cristalizado lunar hidro, pero también Columbina es el típico personaje que han hecho de forma global como Durin, que puede funcionar en cualquier equipo habilitando reacciones lunares, y seguramente mejor en muchos equipos antiguos, porque si tú pones a Columbina en varios equipos que ya conocíamos, va a habilitar reacciones lunares. Por ejemplo, vamos a hablar del famoso Raiden National, que es un ejemplo espectacular. Si tú juegas Raiden, Columbina, Durin y de último Xilonen o algo así, porque al final sabemos que Bennett no aporta nada a Durin porque Durin no hace snapshot, pues tenemos una nueva variante de Raiden National donde además Columbina va a activar el electrocargado lunar con Raiden, va a soltar el electrocargado lunar y Durin va a hacer el super vaporizado sobre esa reacción de electrocargado lunar. Básicamente ya es un sub DPS que, aparte de aplicar hidro bien aplicado, aunque no tenga un daño descomunal concretamente de hidro,
pega con las reacciones lunares. Columbina va a golpear con electrocargado lunar, va a golpear en los equipos que haya algún dendro con Bloom lunar y va a golpear en los equipos que haya Geo, principalmente con Zibai o el 4 estrellas nuevo que viene, va a golpear con cristalizado lunar. Es una especie de sub DPS, pero ¿se puede jugar de DPS? Sí. Hay un vídeo en el canal donde explico todo el kit de Columbina en media hora como os gusta, que está por aquí en pantalla, pero básicamente ella, si no tenéis a Nefer, esa es la única condición, si no tenéis a Nefer, ella en campo, si juegas un equipo con dendros y principalmente con Lauma, el cargado suyo va a activar el Bloom lunar dentro del campo como una especie de DPS. Entonces, siempre en cualquier ocasión ya se ha testeado en la beta que hasta ahora los escalados que pueden cambiar son inferiores a Nefer en todos los aspectos. Nefer siempre va a ser mejor como carry de Bloom lunar, pero además Columbina dentro del campo puede ser un carry de Bloom lunar si la juegas con Lauma y pues algún equipo así. Digo Lauma porque es un soporte muy fuerte, pero si no tienes a Lauma y juegas full dendros y hidros con Columbina, también activa el Bloom lunar. Muy curioso. Veremos cómo funciona esta Columbina en Bloom lunar jugándose con Nilou, que podría ser medio divertido. Columbina merece la pena, es must pull, su arma es un arma de sub DPS que le da muchísimo daño, va a haber un set nuevo la 6.3, las constelaciones le dan mucho daño a ella y al equipo y son buffos que parecen fuertes pero no son tan fuertes, aunque le da escalado base a la reacción lunar del equipo predominante. Entonces, Columbina va a dejar secos. Y si ya estáis secos por Durin, ¡ya estoy seco, señor de la pantalla! Pues más secos todavía. Más te vale coger la pala, chambear. Y no sé qué vas a hacer porque no hay muchas protogemas en la 6.2. Pero Columbina, obviamente, es el personaje más importante que va a haber en todo el año. Zibai. También he hecho un vídeo hablando del kit, pero bueno, resumen, es un hipercarry Geo de cristalizado lunar, es muy sencillo su kit, es espada una mano, es muy bonita la forma de jugarse de Zibai. Si queréis ver los gameplays podéis ir a la página web o al Discord que está aquí abajo en la descripción, pero en la página web es todo bastante más rápido y seguramente la parte de los más antiguos que ya conocéis, el apartado de leaks del Discord, voy a mover ese apartado de leaks a la página web, así que ir ya habituándose a la página web. Básicamente Zibai es como Nefer y Flins, es mejor que Navia y que Itto, aunque hay algún pequeño Theorycraft en la beta en el que se está ahora mismo testeando frente a Navia y no supera a Navia, pero si hablamos de constelaciones sí. Notcry ha sido una de las regiones donde Hoyoverse ha testeado que saque personajes que hace 0 igual están demasiado justitos, pero que recién supera todo lo anterior con constelaciones, obviamente testeando el incentivo a sacar constelaciones y pues dinero, aprende algo dinero, ¿no? Entonces Zibai por ahora cambiarán escalados seguramente. En la beta, si hablamos de un equipo de Zibai C0, Columbina C0, no supera el daño de Navia, pero si hablamos de constelaciones de Columbina o hablamos de el 4 estrellas Iluga, que es un 4 estrellas Geo de Liyue, que también habilita cristalizado lunar y que tiene la típica C6 de 10 de probabilidad, 30 de daño al cristalizado lunar, pues si hablamos ya de este tipo de equipos un poco más constelaciónicos, no existe esa palabra, pero habéis entendido, entonces Zibai sí es el mejor carry Geo del juego y pues ha jubilado un poco a Itto, a Navia y toda la cuestión, aunque ahora Itto Navia con Albedo Durin funciona muy bien, etcétera. ¿Merece la pena? Pues hombre, por ahora es un carry más. A mí personalmente no me parece que haga el peso demasiado. Es ligeramente inferior a Nefer y a Flins, y Nefer y Flins van a mejorar muchísimo con Columbina. Y creo que ya sabéis que mucha gente cuando salga la 6.3 va a ahorrar por Barca. Todos, seguramente. Ay, señor de la pantalla, que me lo recordó que no me acordaba. Sí, señores, Barca ahora mismo está rompiendo corazones y carteras. Y la 6.3... al final va a ser de nuevo una versión donde la gente va a quedarse muy seca y va a tener luego que estar pendiente a ver qué hace cuando salga Barca en la 6.4. Así que bueno, en mi opinión concretamente, Zibai creo que a menos que te guste un montón es de lo más skipeable. Inefa. ¿Qué fuerte o qué tan fuerte o cuánto merece la pena Inefa? Inefa ya la conocéis. Inefa, en mi opinión, es muy completa y muy importante. Es la Cookie Shinobu 5 estrellas, donde realmente funciona. No solo funciona muy bien, sino que tiene un buffo de maestría muy grande en proporción a su ataque y puede ir triple maestría para jugarse en Hyperbloom y hacer el mismo trabajo que Cookie. No cura, pero los Hyperblooms no suelen ir con Furina, así que no cure, pero te dé un escudo, es algo sólido, porque a día de hoy, de hecho, los Hyperblooms van con Lauma y no todo el mundo tiene Lauma C1, pero quien juegue en Nefer y demás se estará planteando seguramente la C1 de Lauma. Así que los mejores Hyperlooms a día de hoy son Inefa más Lauma y luego ya combinaciones un poco más fuertes con constelaciones de los 5 estrellas y demás. Así que esa es la parte global de Inefa. Ahora, la parte más concreta es la del electrocargado lunar.
habilita electrocargado lunar, es una reacción fuerte, ¿hasta qué punto merece la pena en mi cuenta esto? Pues bien, la realidad es que Inefa merece la pena si es con Flints, voy a ser totalmente sincero, Inefa es pa' Flints, y claro, aquí esta Inefa con Columbina es el bait de sacaste a Flints, no tienes a Inefa. Este es el momento de sacar a Inefa porque posiblemente ya de aquí no vuelva hasta que no llegues ni a Snaya o dentro de medio año. Entonces, es una jugada de Hoyoverse para apretar mucho a la gente, porque sé que estáis viendo este vídeo muchos diciendo, yo tengo, y muchas, sobre todo muchas, y diciendo, yo tengo al CEO en mi cuenta, pero no tengo a Inefa y no tengo su mejor equipo. Y yo os diré, pues si queréis el mejor equipo del CEO, de Flints, de mi personaje, Inefa es el best in slot. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y por último, constelaciones de Inefa, C1 y Arma, por el tema de que te da una burrada extra de daño al electrocargado lunar, son muy fuertes, pero si tenéis mucho poder adquisitivo, adelante. C1 y Arma de Inefa es su pick absoluto y mejora infinito el equipo de Flints. Si estáis muy justos con los protogemas y sois migajeros, pues hay que hacer lo que se pueda. Igual es cierto que Columbina C0 must pull, pero Inefa C0 para quien no la tenga y juegue Flints en tu cuenta también sería obligatorio. Y por último, Neuvillette, que llega con skin. La verdad es que Neuvillette es el carry infinito. Literalmente esa va a ser la descripción. Es cierto que a día de hoy ya tenemos 4 o casi 5 carries por encima de Neuvillette, principalmente Mavuika, Skirk, con su variante de equipo de Neuvillette, pero Skirk se juega sin Neuvillette. Flints, y más que va a mejorar con Columbina, Nefer, y más que va a mejorar con Columbina, y luego ahí el quinto puesto de Neuvillette se podría discutir con el nuevo equipo de Durin vaporizados con Mona, Furina, Bennett y algunas combinaciones más, si hablamos obviamente de Neuvillette sin contar con el Lacore de Skirk. Entonces, ¿es bueno o merece la pena? Haré un vídeo aparte solo hablando de Neuvillette, los equipos con los que se podría comparar, el nivel de poder, cómo puede envejecer. Le sirven todos los soportes, pero el nuevo equipo con Durin no es mejor que su pick de Permafrost. Si quisiéramos contar a Neuvillette en su pick de Permafrost, sí podría considerarse el segundo mejor equipo del juego, o primero si hablamos de todo C0, pero realmente el equipo lo carrean Furina, Skirk y Scoffy. Si tú quitas a Neuvillette y metes otra cosa, el equipo se mantiene igual, no depende de Neuvillette, sí depende del resto de personajes. Entonces, es complicado el tema de Neuvillette. Siempre va a ser un carry sólido, siempre va a ser un carry que tiene un autosustento gigante que no tiene otros personajes porque se cura. Siempre va a ser un carry con un daño en área altísimo y siempre va a ser un carry hidro, que esto habilita un montón de reacciones y te permite la gran versatilidad y variedad de poder jugar todos estos equipos. De hecho, a día de hoy, Mavuika es cierto que se puede jugar en sobrecarga fuera de derretidos, pero su core es derretidos, Skirk su core es permafrost, Flynn su core es electrocargados y Nefer su core es un equipo cerrado de Bloom Lunar. Neuvillette es el primer carry que aparece en este mismo orden que puede jugarse de 1000 maneras distintas, en Hyperbloom, en Crepitar ahora con Durin, en vaporizados y vaporizados inversos puros jugando con Durin, Furina, Silonen, en Permafrost, que ya lo he dicho antes, que es el pick con Skirk, en monohidro puro con Kazuha, Silonen, Furina y bufando solo el daño hidro, y es muy poderoso en monohidro, fue durante mucho tiempo su mejor equipo hasta que llegó Scoffy. Y al ser un carry hidro al final también se puede jugar en electrocargados lunares teniendo en cuenta a Columbina y a Inefa y más cosas que se podrá jugar en el futuro muy posiblemente, o alguien me estará diciendo en los comentarios el Neuvillette con no sé cuál equipo de no sé cuánto, pues sí, pues también. Entonces, ¿qué valor tiene Neuvillette? La realidad que muy alto, pero la realidad que también a día de hoy ya es el quinto y seguramente dentro de poco el sexto mejor carry del juego, y es un juego, como veis, que tiene un reciclaje interesante de personajes, pero a su misma vez siempre salen cosas mejores que se van al top. Que no sé qué va a pasar con Zibai, si va a ser mejor que Neuvillette, porque imagino que igual que Nefer y Flints van a intentar que esté poderosa por el tema del power creep y Notcry y tal, pero no parece que va a salir muy poderosa a menos que la mejoren mucho en la beta. Entonces, Neuvillette está en el limbo. Neuvillette es muy complicado de determinar si termina mereciendo la pena
pena o no. Y Neuvillette tiene una C1 muy importante que le da la resistencia a la interrupción completa y le da daño infligido extra en su cargado y lo convierte ya en una máquina increíble Neuvillette. Así que estos son los banners. No se sabe cuándo vendrá Iluga, en cuál de las dos fases, que es el 4 estrellas Geo que habilita el cristalizo lunar. Pero recordaros que en la 6.3, como cae en el rito de las linternas, tendréis un selector gratis de 4 estrellas de Liyue, que son la mayoría de 4 estrellas del juego, entre ellos Iluga, C0. Así que ahí veremos qué ocurre. Y si Iluga viene con Zibai, porque es Gorou, Ito o Sara Raiden, pues Iluga es a Zibai exactamente lo mismo. ¡Poquito más, señores! Estos son los banners de la 6.3. Dejadme en los comentarios si queréis un análisis de si merece la pena o no Inefa, ahora que sabemos que vuelve Neuvillette, o de los equipos de During, que queréis que haga vídeo del equipo individual, porque tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios de qué equipo queréis de During que haga el vídeo individual o cuántos. Posiblemente haga de los 3 mejores o algo así, ya lo estaremos viendo. Y poquito más, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Usen Lootbar y apoyen la página web del canal, que de hecho ya habéis tirado servidores, así que por apoyo no me puedo quejar, todo lo contrario, gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi miñis. Y chaito.